Milei llama donkeys a los burros economistas. Lo importante de esto es que frente al desastre inflacionario que teníamos, ya cuando nosotros asumimos el gobierno en 3 semanas la inflación llevaba 30%, la minorista, y daba para esperar que el mes cerrara en términos de 45%. Y yo recuerdo que un fin de semana el periodista Gabriel Anelo, digamos, gran periodista y mejor persona aún, me preguntó qué pasaba, digamos, con la inflación. Y yo le dije, la verdad, que si quedaba en 30 era un gran número porque significaba que entonces la cuarta semana los precios se habían detenido y habían dejado de crecer. Y nos encontramos con que fue 25, es decir, que hubo retracción de los precios que se habían fijado de la tercera semana hacia la segunda. Y después, en el mes de enero, la inflación fue del 20% y la inflación de febrero fue del 13%. Ahora, cuando ustedes limpian los efectos del arrastre estadístico, lo que tiene que ver con los aumentos de una vez para siempre, tipo lo que fue la recomposición de tarifas y las prepagas, eso equivale a 6 puntos, con lo cual la verdadera inflación del mes de febrero fue del 7%. Es más, aun cuando dejaran todos estos elementos dentro del índice, pero se pudiera capturar de alguna manera el tema de las promociones, que en realidad hay un problema de que no puede ser captado por el índice de precios, digo, porque es una fijación no lineal de precios y depende de lo que consume cada consumidor, entonces es imposible captar por el índice de precios el efecto del 2x1, el 3x2 y todas esas cosas. Entonces hay una suerte de estimación de cuánto eso pesa, pero no se puede documentar. Y eso implicaría que si ese efecto se tiene en cuenta, a pesar de los anteriores, también estaríamos adentro de un dígito. Es más, en la tercera semana de marzo se frenó la suba de precios. Es decir, que estamos caminando por el lado correcto en materia de política antiinflacionaria. De hecho, algunas de las críticas que nos hacen, digo, la verdad que son bastante particulares, porque, por ejemplo, si ustedes miran la evolución de la tasa de inflación, la caída a la que está ocurriendo, la velocidad de la caída es más fuerte que la que se dio durante la convertibilidad. Cuando ustedes miran los efectos de la estabilización de la convertibilidad, hoy los precios caen mucho más rápido, o sea, la tasa de inflación cae mucho más rápido. Eso también tiene un sentido. Y lo que sucede es que cuando se hizo la convertibilidad, la cantidad de dinero era endógena. Es decir, cuando ustedes tenían aumento de la demanda de dinero, la forma de convalidarlo era ustedes traían los dólares, se los vendían al Banco Central y eso implicaba una expansión de la cantidad de dinero. Y eso permitía que el reacomodamiento de precios relativos se dieran con precios al alza. ¿Qué pasa? Como nosotros, fíjense que desde que asumimos prácticamente la base monetaria no ha variado. Y eso que compramos 11.500 millones de dólares en el mercado. No solo eso, sino que además tuvimos la expansión de la cantidad de dinero por los puts, digamos que el Banco Central de la gestión anterior utilizó para tratar de controlar el tipo de cambio, y además tuvimos expansión por los pasivos remunerados, pero la contracción por BOPREAL y por el fisco han sido tan grandes que la base monetaria no varió muy poquito.
Entonces seguimos teniendo la misma base monetaria de 10 billones, pero ahora del lado del activo tenemos 11.500 millones de dólares de reservas más. Por lo tanto, digamos, estamos llevando adelante un proceso muy fuerte de saneamiento del balance del Banco Central y que pronto vamos a estar con reservas netas nulas, cuando el gobierno anterior nos dejó 11.500 millones de dólares negativos. No solo, digamos, estamos logrando eso, sino que además, entonces, cuando se recompone la demanda de dinero, como la cantidad de nominal de dinero está fija, eso implica que para recomponer las tenencias monetarias, ustedes tienen que salir de bienes. Por lo tanto, la desaceleración del crecimiento de los precios es mucho más violento que en el esquema convertible, porque en el esquema convertible la cantidad de dinero se expandía acorde a la demanda de dinero y no generaba conflicto con el mercado de bienes. Y esto es lo que hace que la tasa de inflación caiga mucho más rápido. Me resulta además también muy graciosos aquellos que piden cambiar el ritmo de la tasa de devaluación, lo cual es ridículo, porque hoy, digamos, el tipo de cambio libre no muestra brecha, porque si yo tomo el tipo de cambio del Banco Central de referencia y lo multiplico por 1.175, que es el impuesto país, yo estaría en torno a los 1.060, con lo cual, digamos, no tengo brecha. Es decir, por lo tanto, digo, si el mercado no lo pone en otro lugar, ¿por qué yo lo voy a modificar arbitrariamente? ¿En función de qué? De una cuenta hecha por economistas brutos. Digo, porque hacen la cuenta esa del tipo de cambio real. Y la pregunta es, ¿o acaso nunca vieron que durante los periodos de crisis el tipo de cambio real es muy alto y en los periodos de bonanzas es muy bajo? ¿O acaso no vieron la tendencia? ¿O acaso las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes de la economía argentina y de todo el mundo no han cambiado? Es decir, ¿cómo pueden pretender ser tan arrogantes de determinar cuál es el precio de algo? Si aparte además, hacen el promedio de qué cosa. Si con el desvío estándar que tienen, eso promedio es una burrada hacer eso. Tengo un artículo sobre eso que dice tipo de cambio real cuando los economistas son parte del problema. Y además implica un problema de una fatal arrogancia o grosera, porque además implicaría, digamos, conocer las preferencias, la tecnología, digamos, y las dotaciones ya no solo de nuestra economía, sino que además la del resto del mundo. O sea, parece bastante patético, digamos, creer que pueden tener toda esa información para tomar todas esas decisiones.